Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Quiero empezar haciendo un pequeño disclaimer. Es muy probable que conforme vaya lanzando más episodios, yo vaya haciendo un poquito más extensa esta área de introducción. Ahorita no, porque ahorita como que me siento un poquito frío, como que voy agarrando confianza. Tenía rato sin grabar. Pero, sobre aviso no hay engaño. O sea, conforme vaya grabando yo más episodios, esta parte se va a extender, ¿no? Y bueno, ya tú sabrás si te la adelantas para irte directamente al contenido o no. Pero, listo, hecho el disclaimer. Vámonos entonces con este episodio que vamos a hablar de la preparación. Y fíjense que cuando estaba preparándolo, valga la redundancia, preparando el episodio de cómo preparar los episodios, me percaté de que había un pasito antes del que hablar, pero no le quise dedicar un episodio completo. Entonces, digamos que este es un 2 en 1, ¿no? Voy a hablar de manera muy pequeña, muy breve de la selección de temas, cómo seleccionar los temas de los que vas a hablar en tus episodios y después de cómo prepararlos, ¿ok? Así que empecemos. En cuanto a la selección, de manera muy breve, porque podría hacerlo de manera más a fondo en algún otro momento, si ustedes así lo desean, me escriben, me dicen, oye, ahí a través de Instagram, ¿no? Arriba, activa tu podcast. Aprovecho la cuñita. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Extiéndete un poquito más acá. Pero ahorita te doy así un breve resumen. Si ya escuchaste el episodio anterior, el del podcast Matrix, podrás recordar que ahí tocamos el tema de tanto los objetivos egoístas y personales que debemos de tener a la hora de trabajar nuestro proyecto, como de las necesidades de la audiencia. ¿Okay? Entonces, estos dos aspectos son fundamentales a la hora de seleccionar los temas de los que vas a hablar. Así que, por ejemplo, en la parte mía, ¿no? Mi selección de temas fue primero, o sea, tuve que ver cuáles son aquellos temas que me acercan más al objetivo que estoy yo persiguiendo, ¿no? Estratégicamente, en el caso de cuando haga las entrevistas, ¿con quién quiero hablar, ¿no? ¿Con qué personas quiero traer al programa para hablar con ellos en este podcast? ¿Cuáles son esos temas que están como más de moda o de tendencia? También, o sea, en dado caso de que así lo vieras, pues también eso te puede acercar a tu objetivo, ¿no? ¿Qué temas domino, ¿no? ¿Cuáles son los que tengo más conocimiento y por ende puedo hablar con mayor confianza? Eso es como del lado derecho, ¿no? Del lado de mis objetivos personales, ese tipo de cuestiones influyen a la hora de seleccionarlos. Por el otro lado, están los temas que sugiere la audiencia. ¿Cuáles son los temas que la audiencia necesita? Y aquí hay algo que es muy normal, que a veces las personas lleguen conmigo cuando están haciendo su podcast y me digan, ¿sabes qué? Es que mi audiencia ideal es mi yo de hace 5 años, mi yo de hace 10 años. Y para esa persona estoy pensando y seleccionando los temas. Está bien, ¿eh? O sea, yo no tengo nada en contra de esa práctica. Yo lo he hecho también. Sin embargo, lo que yo añadiría es que si realmente quieres interactuar con una audiencia y quieres llegarles, pues lo mejor es preguntarles directamente, ¿no? Ya sea a través de una encuesta, ya sea a través de un mensaje, una llamada. Hacerlo te va a dar muchísima luz. Entonces, haciendo estas dos cuestiones, teniéndolas en cuenta, es la forma en la que puedes hacer una selección de temas para desarrollar en tu programa, ¿no? Y que realmente la gente se acerque con gusto a escucharlo y ahora sí que estar empapado de la temática que se aborda aquí. Y bueno, eso es, como les decía, la primera parte en cuanto a la forma de seleccionarlos. Ahora sí vamos a hablar de un trabajo de preparación, ¿no? Que ojo, aquí no estamos inventando el hilo negro de nada. Lo único que yo quiero compartirte aquí es como la estructura que yo utilizo, que he utilizado tanto para mí, tanto con los clientes, a la hora de preparar un buen contenido para un episodio de podcast. ¿Ok? Bien, ahora sí. ¿En qué se basa principalmente? En un tema de la búsqueda de información. Entonces, los canales principales en los que se hace esta búsqueda de información serían, número 1, el YouTube, ¿no? Tú estás creando es más, incluso yo, ¿no? Para este episodio de cómo preparar mejor los episodios, YouTube, hago la misma pregunta y empiezo a identificar cuáles son los canales top o los videos top hablando de esta temática. Y de ahí me voy empapando, hago mis apuntes
sobre todo estos canales tipo hágalo usted mismo, ¿no? De contenido educacional, ayudan un montón y de ahí voy sacando ideas, voy planteando una estructura, voy identificando qué estructura tiene el video para luego ajustarlo al episodio que voy a hacer yo, ¿no? El segundo elemento sería los blogs, directamente en las websites. Evidentemente, cuando tú haces la búsqueda en Google, pues te lanza distintos tipos de información. Ojo que casi siempre están arriba de los mejor posicionados por un tema de SEO. No siempre son los mejores, ¿no? Lo mejor es como ir dando los de arriba y luego los de en medio, hablando de cómo se ubican en Google, ¿no? Y de ahí vas extrayendo también más ideas a la hora de hacer tu propia creación, ¿no? El tercer concepto, y creo que es el que más me gusta a mí, es el tema de los libros. No, perdón, es el segundo que más me gusta. El que sigue es el que más me gusta. Cuando vas a hablar de alguno de los temas específicos y recurres a ciertos libros, ¿no? Y entonces te empapas, obtienes más información para desarrollar el determinado tema, ¿no? A mí, por ejemplo, para mis episodios me gusta buscar información dentro de los libros que hablan de podcasting, ¿no? Desde Eric, o sea, y ustedes lo van a escuchar, desde conceptos que maneja Eric Nuzum en su libro Make Noise, hasta conceptos que maneja Francisco Isusquiza en El Gran Cuaderno de Podcasting. Entonces, de ahí voy obteniendo yo más información para luego, combinado con mi experiencia, pues crear un mejor contenido. ¿Ok? Ahí llevamos 3. El cuarto, ese es el que más me gusta, es escuchando otros podcasts, ¿no? Escuchando otros podcasts de la temática que estás preparando, escuchando entrevistas, escuchando episodios en monólogo como este. Más y más info, porque también sobre todo cuando es solo hablado, ¿no? Porque pues el YouTube, pues ya lo dijimos al principio, pero cuando es un episodio así como este, que no tiene video, a mí me gusta más, ¿no? Porque tiende a ser más íntimo, tienden a compartir más cosas las personas. Entonces ese es como mi medio favorito de búsqueda de información. Y el quinto, pero no el menos importante, aquí es un tema de inteligencia artificial. 3 herramientas que a mí me gustan son ChatGPT 4, porque ese sí te da las referencias, Bing, y también hay otra que se llama Perplexity.ai. No tienes que anotar nada, puedes ir a la descripción del episodio, ahí te voy a dejar los enlaces. Pero esto es lo que me gusta, es que te hace como una especie de... O sea, te entrega definiciones, pero una vez que te da las definiciones, también te dice como de dónde obtuvo las referencias, como para que tú puedas ir y directamente observar la información que te está entregando. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos principales de cómo se prepara la información, o bueno, de dónde buscarla, mejor dicho, ¿no? Porque en realidad ahorita es lo que voy a hablar, es de lo que te acabo de hablar es de la búsqueda. Ahora, te voy a contar brevemente 2 ejemplos más prácticos, según yo, de cómo ha sido en mi experiencia haciendo mis podcasts. El número 1 es, yo tengo un podcast que se llama Muy de Nicho. Es un podcast de comentarios y de noticias de tecnología, ¿ok? Están enfocadas específicamente en la industria del audio, ¿vale? Ahora, ¿cómo empezó siendo mi preparación de episodios para ese podcast? Cuando recién arranqué, yo tenía como 2 referencias, o sea, a mí me encantaba estar como empapado de las noticias y veía por aquí, veía por allá, pero yo tenía como 2 referencias de cajón, ¿no? De que Notipod y la segunda ya ni me acuerdo cuál era. Pero entonces ya de ahí yo extraía las noticias, las escuchaba, las veía, las leía y luego ya me sentaba con Rafael Echado, mi co-host, le mando un saludo si está escuchando esto, y empezábamos a desarrollar la temática, ¿no? Ya después de haberme empapado y haber escuchado esa referencia. Pero conforme fueron avanzando el tiempo, conforme fui haciendo más y más episodios de este programa, poco a poco y casi de manera inconsciente, me fui acercando a las fuentes de mis fuentes, ¿ok? O sea, yo empecé a identificar de dónde se inspiraba Notipod, de dónde se inspiraba y empecé a conocer los websites, ¿no? Por ejemplo, de Hotpod o Ashley Carman. Entonces empecé a identificar a otros periodistas que estaban haciendo ese trabajo de investigación que después, o sea, incluso a veces en otros idiomas, y que después medios de habla hispana traducían y luego compartían y llegaban a mí. Entonces fue algo muy bonito y algo muy padre para mí, en mi experiencia, empezar a llegar al origen de la noticia, ¿no? Al origen de donde salía toda la información. Y entonces ya cuando acordé, ya los últimos episodios, porque ya no hemos grabado, los últimos episodios, mi proceso de preparación del episodio era, yo ya entraba a mi correo electrónico porque yo ya estaba suscrito a las newsletters en donde estaban saliendo las principales noticias y desde ahí, desde mi correo electrónico, yo ya tenía de 4 a 5 noticias para elegir, ya nada más seleccionaba la que me parecía más relevante de comentar y a esa
me metía a mayor fondo y pues hacía el mismo proceso que comenté ya allá arriba, ¿no? O sea, de las 5 referencias principales o fuentes de información de donde obtenía la información, para la redundancia. Ahora, eso es en cuanto a un episodio de co-host de noticias. El otro ejemplo que te quiero compartir es de entrevistas. El primer podcast que yo tuve se llama Sin Dirección, ¿no? Sigue activo, o sea, sigue ahí en la red. O sea, los invito a que lo vayan y lo escuchen. Les dejo el enlace en la descripción, pero ahorita no es momento para hacer la promoción. Simplemente como para, teniendo esta referencia, cuando yo hacía las entrevistas de mi podcast, pues tocaba preparar la entrevista, mejor dicho. Y entonces te voy a compartir cuáles eran mis 5 puntos de referencia principales, ¿no? El primero, yo siempre empezaba por LinkedIn. Siempre. Es una red que no usa mucha gente, cierto, no todo el mundo usa LinkedIn, pero para un tema profesional es padre porque cuando la persona sí lo tiene, entonces identificas en qué anda trabajando, en qué proyectos ha estado, qué ha comentado, cuáles han sido sus últimas reacciones. Entonces, ese tipo de información me servía a mí mucho para preparar las preguntas, para saber en qué ha estado su atención en estas últimas semanas. Y eso me permitía formular preguntas que pues también le hacían ver al invitado como de, o sea, me has estado viendo, me has estado stalkeando, ¿no? Entonces sería el primero. El segundo punto sería su ex. Y no me refiero a su expareja, que quizás también podría ser ahora que lo pienso, podría ser una gran fuente de información, pero no me refiero a eso, me refiero a Twitter. Y aquí a mí me gusta que tanto yo como cuando también lo estamos viendo con clientes, ¿no? Están haciendo una preparación de episodios, recurran a Twitter o a X, como se llama ahora la red social, porque siempre hay un tweet, ¿no? Siempre hay ideas o pensamientos o cosas que están ahí de donde se puede formular una pregunta interesante, a veces chusca o a veces más profunda, dependiendo. Pero esa es una red interesante para también considerar a la hora de preparar el episodio. Tercero, si el invitado tiene blog, excelente. A mí ese me gusta mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho cuando tienen un blog porque de ahí ya puedo ahora sí que extraer unas ideas con un mayor nivel de profundidad, con regularidad, ¿no? Porque pues uno cuando escribe un blog se tiende a extender un poquito más. Entonces ahí si logras encontrar su blog, a veces vienen con, no sé si tiene marca personal o algo, vienen con su mismo nombre, ¿no? O sea, de que mikemora.com, yo no lo tengo la verdad. Pero si lo tuviera sería así. Entonces búscalo y también ese te puede ayudar muchísimo. Si tiene un libro, ni te digo, me tocó con 2 invitados que tenían su propio libro y ahí era muchísimo mejor. Incluso a veces terminaba siendo como más bonito porque si sabían que habías leído su libro, como que ahí le daba un plus. Eso sí, si no lo leíste completo, ni lo menciones. O sea, eso sí lo tengo como experiencia. Eso me pasó en alguna ocasión que leí como 3 capítulos, no lo alcancé a acabar. Y bueno, conforme la conversación se fue desarrollando, eso se llegó a notar, ¿no? Pero es una gran fuente de referencia para preparar una buena entrevista. Y por supuesto, su podcast. O sea, si tu invitado tiene podcast, o sea, yo te diría por ahí empieza, ¿no? Empieza por ahí. Si tener un LinkedIn a veces es complejo, pues a veces tener un podcast lo es más. Bueno, lo es mucho más, de hecho. Entonces, pero si lo tiene, vete, escúchate varios de sus episodios, identifica cómo piensa, cómo habla, cómo se percibe en ciertos temas. Y también, si lo han entrevistado en otros podcasts, pues de una. O sea, por ahí también vas a obtener muchísima información interesante. Y con esto voy dando por cerrado al episodio de hoy. No sin antes hacer un repaso breve de lo que vimos y lo que platicamos. Así que en el repaso, rápidamente, la búsqueda de información. Vete a YouTube, a blogs, libros, podcasts y pues si también lo deseas, inteligencia artificial puede servir. Mientras que si vas a hacer lo que te hablaba ahorita, ¿no? Si estás preparando una entrevista, ya en lugares más específicos, puedes ir directamente a su LinkedIn, su Twitter, su blog, su libro, su podcast. ¿Ok? Ahora sí, ya pasando a tomar acción, lo que debes hacer en ese momento es, si ya estás por preparar una entrevista o preparar algún episodio, vete a tu calendario, vete a tu agenda y selecciona un espacio de tiempo, 1, 2, 3, hasta 4 horas, bien bloqueadas, que nada te interrumpa. Y ahí, en ese momento, vas a hacer la selección de los medios, vas a estudiarlos, a leer, a ver los videos, a lo que tengas que hacer del episodio correspondiente. Y por favor, a la de ya, activa ese podcast. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.